El Lincoln Park Jewish Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentan su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Shalom. Ok, pues hemos estado estudiando sobre el círculo de Mekubalim, de cabalistas de origen sefaradí, que formaron como un centro de estudios de Kabbalah en la ciudad de Tzfat, siglo XV, siglo XVI, siglo XVII, y vamos a seguir en esa orden. Hoy me voy a concentrar en el Ramak, que es Rav Moshe Ben Yaakov Cordovero. El año de su nacimiento es 1522, en el año 1570 muere. El Ramak es uno de los más famosos, Rav Moshe Cordovero, uno de los más famosos Mekubalim. Él organiza sistemáticamente el estudio de Kabbalah y escribe una serie de libros que él lo ajusta al sistema filosófico de Maimónides, usa el mismo sistema que Maimónides usó para explicar la filosofía judía, usando ese mismo sistema teológico, lo aplica a Kabbalah. Entonces voy a hablar un poco sobre la vida de él, algunos de los maestros de él y algunos de los que eran parte del círculo de él. El Ramak, entonces, por cierto, nadie sabe exactamente a dónde nació Rav Moshe Cordovero, pero sabemos que la familia viene de Córdoba y probablemente la forma que han encontrado bastante prueba de que la familia se fue de España en el 1492 y fueron a Portugal. Y una de las formas que lo sabemos es por el nombre, porque Cordovero a veces lo escribían Cordoveiro. Entonces se entendía que eran gente de Córdoba que habían ido a Portugal, y entonces de Portugal entraron a Turquía, y entonces de Turquía fueron a Tzfat. Pero la familia de él eran originalmente maestros de Torah, concentrándose en halajá, en la ley, y entonces de pronto Moshe Cordovero empieza a desarrollarse en el área, aunque escribe también de halajá, empieza a desarrollarse más en el área de Kabbalah, y usa el sistema filosófico y halájico de Maimónides para explicar la Kabbalah. Era estudiante de Moshe de Trani, Yosef Sagis y Moshe Al-Shich, y yo voy a dar un poco sobre la vida de cada uno de ellos. Pero el más famoso trabajo del Ramak se llama el Pardes Rimonim. El Pardes Rimonim es una finca de granadas. La razón que le ponen la finca de granadas, previamente déjame explicar un poco sobre... hay muchos términos en Kabbalah que usan la idea de una finca. Una de las ideas que yo creo que hablamos anteriormente cuando estábamos estudiando Kabbalah juntos es la razón por la cual los Mekubalim desarrollaron la costumbre de de sumergir manzanas, comer manzanas en miel en Rosh Hashanah. Eso es una práctica cabalística y hace referencia a uno de los nombres divinos, uno de los conceptos divinos que los Mekubalim aplican, que se llama el Hakal Tapujin. Que el Hakal Tapujin es cuando uno entra a una finca o a un lugar donde tienen sembrados muchas manzanas, el olor, cuando los árboles están en fruto, el olor es increíblemente fuerte y todo el mundo que entra está afectado por el olor. Entonces la idea es que uno de los atributos de la justicia divina es como el olor de estas flores, que lo llena uno y no se puede escapar del olor. Entonces la idea sería coger el atributo de la justicia y endulzarlo. ¿Ya?
Y toda la fiesta de Rosh Hashanah es el proceso de cambiar el atributo de la justicia, del din, al atributo de Rahamim. Entonces, hay muchas referencias a través de Kabbalah a los pardes, las fincas, el lugar donde se siembra, y también hablamos anteriormente de la forma de explicar la Torah, de estudiar la Torah, y eso es usando el pardes. El pardes es Perush, es un acrónimo. La primera letra es P, que es Perush, que es la explicación simple del versículo. Entonces, cuando uno estudia la Torah, lees lo que dice la Torah y entonces se entiende. Se dice que Adán y Eva vivieron en el jardín de Edén, quiere decir que vivieron en ese lugar, en el paraíso. Tal vez, entonces podemos aprender otras cosas. Entonces, Perush es la explicación simple de los versículos o de la ley. El otro sería Remez, va bajando, P-Resh, Remez, y eso se conecta, que es la idea del Pardes, ¿no? Que eso se conecta a la enseñanza de que hay en ciertas secciones de la Torah como una palabra clave o ciertas palabras claves, que cuando uno empieza a estudiar esas palabras claves que están en los versículos de la Torah, eso se conecta a un cuerpo más largo, más grande del estudio de la Torah oral. Por ejemplo, es como un hyperlink en la computadora. ¿Ya? Entonces tú haces un clic en el Tanaj y eso te lleva al mundo del Talmud o de Halajá. Entonces, la idea sería, por ejemplo, cuando estudiamos cuando estudiamos no cocinar el cabrito, el chivo, ¿no? El chivo en la leche de su mamá. Así lo dice la Torah en 3 diferentes lugares. De acuerdo con la tradición oral, esas son palabras claves que no son solamente no cocinar el chivo en la leche de su mamá, sino todas las leyes de cómo separar entre la carne y la leche. Entonces eso es un remez. El remez dentro de la Torah es como un secreto que está dándote una señal de que allí existe otra ley. Y dentro de eso hay muchísimas diferentes formas de aprender un remez. Sería, por ejemplo, y esto ya es el Pei-Resh. Entonces, cuando uno estudia Torah, estás estudiando la explicación simple o superficial. Ahora vamos a estudiar también la ley, que son las claves que están dentro del texto de la Torah para poder explicarlo. Y hay diferentes formas. Por ejemplo, tenemos el Kal Vachomer o Gezerah Shava. Kal Vachomer sería, si algo liviano es permitido, entonces algo mayor, por cierto, es permitido. Déjame dar un ejemplo. Si algo es permitido en Yom Tov, y Yom Tov es menos estricto que Shabbat, entonces no sabemos que si algo está permitido en Yom Tov, que está permitido en Shabbat, porque Shabbat es más estricto. Pero sabemos que si algo es permitido en Shabbat, obviamente es permitido en Yom Tov, porque Yom Tov es menos estricto. Entonces, todas estas son formas de entenderlo a través de la lógica. Y estos son a través del remez que está dentro de la Torah, que son claves que se conectan a la ley. ¿Se entiende? Next. Entonces, Pe, Resh, Daled, que es el drash, y eso escribe la palabra pardes, drash, que es la forma homilética, ética, moral, la lección que viene de lo que está ocurriendo. Y también a veces se refiere al estudio de la profecía. Entonces, si algo ocurrió esto es una de las ideas que es Maaseh Avot Zimal Ibanim, que es decir, todo lo que le ocurrió a nuestros antepasados es una señal de lo que va a ocurrir en el futuro. Y esa es la razón que la Torah va contándonos sobre la vida de Abraham, Isaac y Jacob, para que nosotros aprendamos sobre esas experiencias, porque eso se vuelve como un patrón que empieza a repetirse a través de la historia. Esa es una forma. Otra forma sería a través de las lecciones que la Torah va dando sobre la vida de los diferentes patriarcas y matriarcas y las cosas que ocurrieron, que nosotros podemos aprender la ética y la moral del comportamiento correcto. Ahora, añadimos aquí que no solamente lo aprendimos de las cosas que ellos hicieron bien,
sino también aprendemos las cosas que hicieron mal. El Ramban habla mucho, uno de los casos, por ejemplo, Abraham, cuando entra a Egipto y le dice al faraón que Sara era la hermana de él. Entonces, algunos dicen, no mintió, porque en esos días se decían que ciertas esposas eran como hermanas porque iban a heredar igual que la hermana. Entonces, inventan aquí una explicación, pero el Ramban dice, no, mintió, hizo mal. ¿Ya? Entonces, interesantemente, en el judaísmo, ninguno de nuestros patriarcas eran santos. Entonces, vamos aprendiendo a través de la lección. Es un ejemplo. Y entonces, el Samach es Sod, la idea mística, la explicación mística o secreta que está dentro del texto de la Torah. Entonces, al explicar sobre el Pardes Rimonim, estamos hablando desde el punto de vista del Ramak, de la persona entrando al mundo, y se entiende por el título, entrando a un mundo de una finca llena de fruta, llena de muchas cosas bonitas, pero el Pardes está desarrollando todos los diferentes niveles del estudio de Torah. Ahora, ¿por qué Rimonim? ¿Por qué Rimonim? ¿Por qué las granadas? Entonces, una de las formas de entender esto es porque los Rimonim representan, en el punto de vista cabalístico, representa el vientre de una mujer, el vientre de la madre. Entonces, ¿por qué? Porque es una fruta. Cuando la abres tiene muchas semillas. Y entonces abajo tiene abierto. ¿Ya? Tiene como una corona. Y eso sería darle fruta al mundo, darle semilla al mundo. Y eso es la raíz del Rechem, del vientre. Y esa es la palabra, Rechem es la raíz de la palabra Rahamim, misericordia. Entonces, cuando hablamos sobre Din, hay dos atributos. Uno es la ley y el otro es la misericordia. Entonces, desde el punto de vista de los Mekubalim, nuestro interés es entrar a la finca de la misericordia para poder estudiar en una forma más profunda la presencia divina sin el juzgamiento, sino no es halajá, es Kabbalah. ¿Entienden la idea? Ok. Rabán, te digo algo muy importante. Yo digo que cuando se está entendiendo la historia, los antepasados y todo lo que pasamos, esto es un reflejo de lo que en el futuro puede suceder. Sí. Así que esa es la razón principal porque se celebra un holocausto, hay una festividad o una ceremonia. Sí. ¿La razón principal es esa? Sí, y luego esto es una regla que es Maaseh Avot Siman Libanim, y esa es una de las formas que nosotros aprendemos todo. Por eso estamos estudiando en la Torá todas las diferentes historias que le ocurrieron a los rabinos, a los sabios y a nuestros antepasados. Ahora, interesantemente, también nosotros sabemos que la Torá no está en orden cronológica, sino hay cosas que la Torá va contando que a propósito le cambia la orden. Entonces, la razón que le cambia la orden es porque la intención no es recontarnos algo que ocurrió históricamente, sino contarnos algo que tiene patrón filosófico. Y esto se conecta a uno de los conceptos de la Kabbalah desarrollado en Tzfat, que se llama los Partzufim. Los Partzufim van a crear ciertos arquetípicos. ¿Arquetípicos? Arquetipos, ok, whatever. Partzufim. Entonces, esto va a ser ciertos patrones, y eso se vuelven personajes que son característicos. He estado todo el día hablando y tengo la lengua trabada sumamente. Pero que forma personificaciones de ciertas características humanas. Entonces, por ejemplo, Abraham Avinu es como el patrón de cierta ética y moral. Moshe Rabbeinu otro, Aarón otro, y cada uno de ellos se vuelve el patrón para ese estilo de vida. Por ejemplo, Moshe, el hombre más humilde en el mundo. Entonces se vuelve él el representante de ser humilde. ¿Ya? Y cada uno de ellos forma otro patrón, y entonces ellos están personificando
cierto comportamiento humano, y cada uno de ellos va desarrollando cómo uno se debería de comportar. Encontramos cada uno como un icon. Entonces, Exacto. el icon de la humildad, el icon de Abraham, que era... Y así cada uno decide seguir a quién quiere imitar. Moshe, Aarón. No, lo que deberíamos, a todos deberíamos de Conjugar todo ello en uno solo. imitar, claro. Tener un poco de humildad, Exacto. un poco como era Abraham, como era un tremendo anfitrión. Exacto. ¿Entiendes? Ok, pues entonces un poco más sobre la vida. En la introducción del Pardes Rimonim, por cierto, antes de seguir, yo quiero mencionarles que para preparar esta clase, me causan hacer un poco de... Yo tengo que quitarle el polvo a ciertos libros y entonces voy a buscar lo que voy a presentar. A mí me encanta prepararlo. En la introducción del Pardes Rimonim, en años 1542, él dice que a los 20 años, el Rav Moshe Cordovero oyó una voz del cielo que le dijo que vaya a estudiar con Shlomo Alkabetz, que vaya a estudiar con su, ¿cómo dijiste al brother-in-law? Cuñado, con su cuñado. Estoy bloqueado ahí. Con su cuñado a estudiar con Shlomo Alkabetz. Shlomo Alkabetz fue el que escribió el Lejat Dodi. Y ya nosotros lo estudiamos en otra sesión, estudiamos el Lejat Dodi. Y yo voy a hablar un poco sobre Shlomo Alkabetz hoy, pero él fue a estudiar con Shlomo Alkabetz y Shlomo Alkabetz se vuelve uno de los grandes maestros de un gran número de Mekubalim que vivían en Tzfat. También escribió un libro que se llama El Or Yaakov, La Luz Preciosa, que son 16 volúmenes que contienen comentarios sobre el Zohar y el Sefer Yetzirah. Escribió también Rav Moshe Cordovero, ¿se entendió? ¿Ya? ¿Lo tienes? Escribió un libro que se llama el Tomer Devorah, que es muy famoso en el mundo cabalístico y me voy a concentrar mucho en él. Y un libro que se llama Elima Rabati. Elima Rabati es menos estudiado en el mundo de Kabbalah, desafortunadamente, que el Tomer Devorah. El Tomer Devorah es central en todos los estudios y especialmente porque los yeshivot que estudian Musar, que estudian ética y moral, estudian mucho el libro del Tomer Devorah. Voy a concentrarme por algunos minutos en el Tomer Devorah. Pero el Elima Rabati se concentra mucho. Cuando nosotros estudiamos los 10 Sefirot, las 3 primeras partes del puntos de los 10 Sefirot se conectan. Tres vértices. No me uses esas palabras tan difíciles. Vértices, sí, ok, está bien. Entonces, esas 3 primeras partes de los 10 Sefirot se conectan a las esferas más altas de la presencia divina. Entonces, en ese libro, él se concentra mucho en cómo la interacción entre la intención, el Ratzon Elohim, la intención divina, y la manifestación de los Sefirot. Entonces, cómo se conectan esto. Interesante. También quiero mencionar que en el año 1550, el Rav Moshe Cordovero, el Ramak, fundó una yeshiva en Tzfat. Allí en esa yeshiva estudió Chaim Vital y estudió también Eliyahu Davidas. No estamos hablando de una yeshiva pequeña. Y para darle todavía más, el Ari, que ya hablamos anteriormente, el Ari llegó a Tzfat en el día del entierro de Rav Moshe Cordovero. Y de acuerdo con las escrituras de el Ari, el Chaim Vital escribe que el Ari dijo que cuando, y él llegó el mismo día que estaban enterrando a Rav Moshe Cordovero, cuando se unió a la procesión a enterrar a Rav Moshe Cordovero, que vio una columna de fuego. Y entonces, se dio cuenta que nadie veía la columna de fuego menos él. El Ari veía, siguiendo la procesión al cementerio, veía una columna de fuego
que iba del cielo al Aarón, a la caja. Al féretro. Sí, a la caja. Sí, sí. Entonces, la gente lo cargaban en la caja. Ahora se entiende que nosotros no enterramos en cajas. Lo sacaban y ponían adentro de la tierra. Pero entonces, él siguió y vio que había una columna de fuego. Y desde el punto de vista de los Mekubalim, eso era porque él era el próximo que iba a encabezar, el Ari era el próximo que iba a encabezar los estudios de Kabbalah. ¿Yeah? Pero entonces, interesante que el mismo día que se va Cordovero de Tzfat, llega el Ari a Tzfat. Entonces siempre hay una luz constante dentro de Tzfat. Y entonces voy a describir un poco más sobre Eliyahu Davidas y algunos otros que estaban relacionados a esto. En el Tomer de Borah, la razón que se vuelve de tanto interés al mundo del Musar es que, como ya en las clases de Kabbalah habíamos explicado un poco sobre los Sefirot, hay mucho más, pero por ahora yo creo que estamos bien. Los Sefirot se usan en el pensamiento cabalístico para poder explicar cómo el mundo fue de ser infinito a ser finito, sin finito a tener descripción y límites. Entonces, la forma de poder explicar esto es decir que para poder condensar la luz, para poder unir la luz infinita, Dios tuvo que crear el proceso del Tzimtzum, que ya hablamos anteriormente, y entonces cada uno de estos Sefirot es un concepto para mover la luz divina a la tierra. Lo que hace Rav Moshe Cordovero es que usa los 10 Sefirot para demostrar cualidades éticas y morales que los seres humanos deberían de desarrollar. Entonces, una de las formas, luego Eliyahu Davidas va a escribir el Reshit Chochma, que se basa en esta misma enseñanza de Rav Moshe Cordovero. Pero todo esto va creando una idea filosófica, y eso es, por ejemplo, cuando hablamos sobre la Teshuvah. ¿Te recuerdas cuando hablamos de la Teshuvah? Está en el video de la Kabbalah con Teshuvah. Que cuando uno hace un pecado, lo que nosotros hoy en día llamamos un pecado, es una verá, hace mal. Entonces lo que está haciendo es que va rompiendo las vértices. ¿Tú ves que yo también puedo aprender? Las vértices que se conectan entre los Sefirot, lo que encadena cada uno de los Sefirot, y de esa forma permite que la luz y la bendición baje al mundo. Entonces uno va rompiendo las conexiones espirituales y le hace daño no solamente a este mundo, porque este mundo no está recibiendo la presencia divina, sino también puede causar daño en el otro mundo, en el mundo del cielo, en el mundo espiritual. Entonces, desde cierto punto de vista, de acuerdo con el Ramak y Eliyahu Davidas, Dios está esperando que nosotros hagamos los mitzvot, hagamos teshuvah para recrear las conexiones entre los sefirot y de esa forma poder bajar la luz y la presencia divina y las bendiciones. Entonces, es como si tenemos a Dios enjaulado, esperando que nosotros actuemos. Entonces, Dios está necesitado que nosotros actuemos y hagamos los mitzvot. ¿Se entiende esta idea? Y eso a mucha gente les choca. Pues normalmente en el judaísmo halágico, se dice que, y en el punto de vista del Rambam, los mitzvot se hacen porque Dios nos mandó a hacerlo. En otra palabra, y la forma filosófica de decirlo es que Dios nos hizo a nosotros el favor de darnos los mitzvot para mejorarnos a nosotros. Y los Mekubalim aceptan que eso es verdad, pero también decimos que la presencia divina en este mundo no se puede manifestar a menos que nosotros los seres humanos hagamos los mitzvot para crear el canal para que baje la presencia divina. ¿Yeah? Entonces, si lo ves desde el punto de vista de los Mekubalim, la escalera que Jacob vio es la escalera de los Sefirot. Y van bajando y subiendo los ángeles porque él hizo las conexiones para poder crear esa escalera.
Entonces nosotros cuando hacemos los mitzvot estamos creando esta escalera. Entonces la forma que el Tomer Devorah lo dice es que uno tiene que aprender de cada uno de los sefirot ideas éticas y morales, y de acuerdo con nuestro comportamiento ético y moral en el mundo se va volviendo a crear las conexiones entre todas las diferentes energías espirituales, y de esa forma puede bajar la energía divina al mundo, las bendiciones divinas. ¿Tienen la idea? Ok. So ese es el Tomer Devorah. También el Pardes Rimonim, que estábamos hablando, la finca de Granadas anteriormente, el año 1548, lo escribe en una serie de, lo pone en sha'areh, puertas, o gates, puertas, no sé, puertas. Entonces esas 13 puertas se concentra él en los sefirot, y eso es lo que va organizando sistemáticamente la Kabbalah sistemática, teorética, explicando las ideas cabalísticas. Se concentra más en los nombres divinos y en los sefirot, y también el poder energético del Aleph Bet. Entonces, cuando yo estaba hablando de Kabbalah anteriormente, y en las clases anteriores, cuando hablamos sobre los poderes del Aleph Bet y hablamos sobre los nombres divinos, todo eso viene de Cordovero, del Pardes Rimonim. ¿Se entiende? ¿Ok? ¿Ok? All right. Manny, cuando hablabas de Jacob y la escalera, el evento, no recuerdo en este instante, fue después de él haber estado en la finca de Labán con las ovejitas y eso. Sí, cuando regresó a la tierra. Sí, porque se supone que pues, él tuvo que saber algo, una ciencia, claro, algo por allá para haber hecho lo que hizo. Para poder hacer cambiarle. Sí. Exactamente. Otra cosa antes de seguir describiendo otros que estaban en parte de este círculo, es que muchos en el Pardes Rimonim y a través de otros escritos de el Ramak, se concentra mucho en la evolución de causa y efecto. Y él usa la evolución de causa y efecto para explicar la creación del mundo. El Hishtal Shalut, él escribe, Hishtal Shalut. Entonces, en el Hishtal Shalut, él explica cómo Dios pudo crear, cómo Dios hizo los pasos de crear, que algo vaya de lo infinito a lo finito, que tenga definición, comprimiendo la luz y a través de causa y efecto. Y lo describe como una serie de, como un árbol, y entonces dice que cuando uno corta el árbol, tiene ciertas ruedas. ¿Ya? Entonces, la forma que él dibuja los sefirot no es con esos círculos y las vértices conectándolo, sino es como un tronco de un árbol, y cada una de las ruedas es otro de los sefirot. Y eso quiere decir entonces, cuando, imagínense, para crear el Tzimtzum, para crear el mundo, lo primero, si el espacio que estamos ahora es la energía infinita, no hay forma dentro de la energía infinita de crear algo que tiene finalidad. Entonces la forma que él lo hace es que la presencia decide a sacar la energía infinita y crear espacio a través de la ausencia de la energía infinita. Eso crea automáticamente espacio, porque no puede existir espacio no puede existir espacio dentro de la energía infinita, porque la infinidad no tiene definición. Entonces, enseguida que tiene definición, es algo que tiene fin. Ya no es infinita. Exacto. ¿Verdad? Entonces, saca la energía infinita y va poco a poco poniendo el Kava Yashar, que es una línea de luz que entra de la energía infinita a este círculo que creó, y entonces va poco a poco poniendo esa luz.
y entonces la va empaquetando en diferentes ruedas, y esas ruedas van comprimiendo la luz infinita y mezclándolo con la finalidad. Entonces la forma que el Rav Moshe Cordovero ve al mundo es que todo en el mundo está compuesto de la luz infinita y la ausencia de la luz infinita, que sería la finalidad y todo lo que tiene definición. Y entonces esto se va manifestando, y cada uno de estos los objetos que nosotros estamos mirando Finito. es que tiene finalidad, tiene definición, es como una vasija que está conteniendo la luz divina. Entonces el labor del ser humano es destapar la luz divina que está dentro de cada cosa. ¿Y cómo lo hacemos? A través de los mitzvot. Entonces, enseguida que nosotros nos involucramos en uno de estos mitzvot, y los mitzvot están conectados a las cosas que están alrededor en el mundo, cada vez que uno interactúa con ese objeto, le destapa la energía infinita que está dentro de ella. ¿Se entiende la idea? Otra forma filosófica de decirlo, para toda la gente que están enamorados. Oye, Luis. No, mire para ella, no. Entonces, toda la gente que está enamorada, ¿right? Entonces, la persona que se enamoró vio algo dentro de esa persona que otros tal vez no lo vieron, ¿ya? Y entonces, a través del amor y la interacción, se va destapando esa cosa que está dentro de cada persona, ¿ya? Entonces, nosotros lo mismo, cuando vamos a comer algo, ¿ya? Nos podemos comer o podemos decir una bendición. Enseguida que decimos la bendición, destapamos que dentro de esta cosa que nos iban a comer existía esta energía infinita. ¿Se entiende la idea? Entonces, otra forma también de decirlo, el cuerpo sería la cáscara o la vasija que contiene la presencia divina, porque contiene el alma. Pero no deberíamos dar de menos a la vasija, porque como la vasija está en contacto constante con la presencia divina, la vasija también se vuelve sagrada. Entonces, lo mejor no sería dejar atrás el mundo físico o el mundo limitado y conectarse solamente al mundo infinito, sino la única forma que nosotros podemos conectarnos, porque estamos en el mundo físico y nosotros somos seres físicos, la única forma que podemos conectarnos al mundo infinito es a través del mundo físico. Y esa es la razón que los mitzvot usan ideas prácticas, y tienes que hacer actos rituales y interactuar con el mundo, porque esa es la única forma de tocar la energía infinita. Entonces es como cacherizar el mundo. Correcto. ¿Cierto? Porque de la misma manera en que cacherizamos nuestros elementos para tomar los alimentos. Y eso se llama Tikkun Olam. Tikkun Olam. La corrección o la terminación del mundo. Y cuando ya hablamos de esto. Lo que estoy diciendo es quiénes son las personas que me enseñaron estas cosas. Yo no lo saco del aire, lo leo en los libros, entonces yo se lo presento a ustedes. Ya hablamos de esto en la clase de cuando estábamos hablando de Kabbalah. ¿Right? Entonces, ¿cuál es la idea? De que Olam es Alam, Ayin Lamed Mem. Alam quiere decir esconder algo. ¿Eh? Entonces, la vasija aparentemente esconde la presencia divina, porque es físico, tiene limitaciones, tiene forma, pero dentro de esa vasija está la luz infinita. Pero como nosotros somos seres humanos, no podemos ir directamente a la luz infinita porque no lo vamos a entender. No podemos. Entonces la única forma sería usar esta vasija para poder llegar a eso. ¿Ya? Abulafia lo lleva interesantemente. También lo dice, yo voy a hablar sobre Abulafia en otra clase, pero lo lleva más lejos todavía, y Moshe Cordovero también hace referencia a esto. Y eso es que las palabras mismas son vasijas. Una palabra es una vasija para contener las ideas intelectuales que van dentro de esa vasija. Hablando del amor, 4 letras, pero contiene muchísimas cosas dentro. Entonces es una vasija que es expandible, ¿no? Se mantiene mucho. ¿Se entiende la idea?
Okay. Entonces, eso es una de las, muchas de las concentraciones de Rav Moshe Cordovero. Cualquiera que quiera estudiar Kabbalah tiene que estudiar Moshe Cordovero. Okay. Ahora, Moshe Cordovero estudió con Shlomo Alkabetz. Shlomo Alkabetz era estudiante de Yosef Taitzak. ¿Sabes quién es? Lo pusiste, Yosef Taitzak. Entonces tienes, estamos yendo para atrás, ¿no? Moshe Cordovero era estudiante de Shlomo Halevi Alkabetz. ¿Ya? Por cierto, el Lejado Di ya lo estudiamos, pero cada frase, cada párrafo del Lejado Di pone el nombre de Shlomo Halevi. Shamor V'Zachor, Likrat Shabbat, cada uno va escribiendo el nombre, acrónimo, el nombre de él. Ok, entonces Shlomo Alkabetz es estudiante de Yosef Taitzak. Yosef Taitzak era del siglo XV, muy influenciado por Abolafia, pero escribe primariamente, enseña mucha Kabbalah, pero escribe mucha halajá. Interesantemente, todos los Mekubalim sefaraditas no solamente escriben libros de Kabbalah, sino también halajá. Y es interesante, porque en el mundo ashkenazí, después de esto, se separa por la razón de Shabbatai Tzvi. Vamos a estudiarlo después. Shabbatai Tzvi, se separa el mundo de halajá, de la ley, y el mundo de Kabbalah. Y todo el mundo le coge miedo a la Kabbalah. Dicen no, porque se vuelve loca la gente, y porque no son lo suficientemente sofisticados para poder estudiar Kabbalah, y se van a confundir, y la gente se vuelve loca. Y entonces empiezan poco a poco a separarse del mundo de Kabbalah. Lo que me dijeron toda mi vida, que no se puede estudiar Kabbalah antes de los 40. Sí, pero no te dieron el resto. No. Que tiene que ser hombre, las mujeres no pueden estudiar. No, nunca me... Sí. Tiene que ser un hombre, y esto es lo que te dicen, que tiene que ser hombre, haber estudiado todo lo demás de la Torah y pasar los 40 años. También jajam. Sí, sí, sí. O un loco como Beña, pues a mí me encanta. Right? Ok. De los 40. Y solamente los hombres. Sí, pero nosotros no hacemos así. Nosotros no decimos eso. Eso es muy común en el mundo ashkenazí, en el mundo sefaradita eso no es así. Los sefaradim estudiamos Kabbalah desde el principio. Desde el principio. Son locos desde Tenemos desde el principio. Así ya no te tiene que volver loco, ya empieza loco. Entonces, mucho del estudio de Yosef Taitzak es sobre el alfabeto por su influencia con Abolafia. Abolafia tiene mucho estudio yo no iba a hablar mucho de Abolafia, pero me parece que hay una alergia ahí afuera. Entonces, Abolafia habla mucho sobre el alfabeto, los consonantes, los vocales, los ta'amim, la korim, que son las notas, ¿ya? Entonces, cada uno de ellos está conectado, las 10 vocales, está conectado a los 10 sefirot. Entonces va desarrollando que cuando uno va hablando, los consonantes o las letras que están escritas en la Torah, los consonantes son el mundo limitado, el mundo físico, y las vocales van animando el mundo físico. ¿Ya? Esto es parte del pensamiento de Abolafia. Entonces, cuando uno mira la Torah, el pergamino de la Torah, no se ven las vocales. Nada más son consonantes. Entonces, estos consonantes, cuando el lector viene y a través de su respiración, porque el hablar requiere aliento, entonces mientras la persona va hablando, va respirando la presencia divina, porque la forma que Dios nos dio vida fue soplándonos la vida dentro del ser humano. Entonces, ese va expresando y le va dando ánimo al mundo físico. Y es la misma forma de entender la forma que nosotros interactuamos con el mundo a través de los mitzvot. Nosotros le vamos dando aliento al mundo al revelar de que hay algo simbólico dentro de cada cosa física. Usted vio una vez en una clase que es muy conveniente cuando se esté orando poder uno expresarse
porque eso a uno lo ayuda eso fortalece a uno. Yo no sé, lo comprobé hoy, yo a las 3 de la mañana hice oré con mi esposa hoy, lo hacemos una vez, a las 3 de la mañana, y en verdad lo probé, hablando, orando y dándolo para Dios, sentía como un caliente, que quería más fuerza, se me quitaba el sueño, entonces me quitó, no sentía nada, sentía sueño, no sentía nada, porque estaba orando en voz alta. En voz alta. Voz alta, muy importante, voz alta. Porque voz alta entonces va a coger, Abolafia dice que es muy importante, porque voz alta entonces no es solamente un pensamiento que se quedó en el mundo de las esferas, sino enseguida que lo expresaste con los labios, usaste los labios, los dientes, la lengua, eso va usando diferentes partes que se van conectando al mundo, y hay los 10 sefirot están representados dentro de la lengua. Entonces, diferentes porciones de la lengua van estimulando los 10 sefirot. ¿Sabes que la gente se vuelve loca con Kabbalah? Wow, Entonces, van estimulando. Entonces, la forma que la persona va hablando, se van reconectando todas las diferentes partes de los 10 sefirot. Oye, sí que a través de... Ahora, también en hebreo, las letras en hebreo equivalen a los dientes de la boca. Entonces, mientras la persona va hablando, se van estimulando, esto está en el Sefer Yetzirah también, se va estimulando energéticamente todas las letras del alfabeto. Y si tiene mucha carie, entonces se pone muy difícil. Tiene dientes como las abuelitas. Son los dientes simbólicos. ¿Ya? Ok, entonces, este es Yosef Taitzak. También voy a hablar un poco sobre Shlomo Alkabetz, que nació en Salónica. ¿Dónde es Salónica? Hoy en día es Grecia, pero en esos días, en el 1580, Shlomo Alkabetz, nacido en Salónica, cuñado de Cordovero. Eso estaba bajo el control de los otomanes, entonces era Turquía, se considera Turquía. Ya hablamos anteriormente que cuando los judíos fueron expulsados de España en el 1492, un gran número de judíos se fueron para Salónica y empezaron a vivir bajo los sultanes de Turquía. Entonces, era parte de esa comunidad y allí existían muchos maestros de Torah. Yo voy a hablar también en otra ocasión sobre Yaakov Kuli, el autor del Me'am Lo'ez, que también viene de este área del mundo, que es parte de este grupo. Entonces, lo más famoso de Shlomo Alkabetz es que escribió el Lecha Dodi, pero hay otros también. Ahora se me olvida el nombre de... Es un libro sobre la Megilat Esther, Manot Halevi, algo así. Maimot, ahora no me acuerdo. Él escribe una serie, se casó con la hija de un hombre que tenía mucho dinero, español, que el apellido era Cohen, y ese hombre le daba dinero para que él pueda estudiar Torah. Entonces, el primer libro que él escribió sobre Megilat Esther, porque la esposa de él se llamaba Esther, y entonces escribió un comentario cabalístico basado en el Zohar sobre el libro de Megilat Esther, el libro de Esther de la Torah, y se lo regaló al suegro, lo dedicó al suegro. Muy romántico, ¿eh? Entonces también un libro, comentario sobre el Shir HaShirim, cántico de los cantos, ¿cómo dicen? Cantar de cantar. Cantar de los cantos, ok, bueno. Shir HaShirim. Entonces también escribió un libro sobre Haggadah de Pesach. Entonces Shlomo Alkabetz no es solamente poeta, es piyutim, peitan, pero también escribe mucho sobre Kabbalah y tenía muchos estudiantes. Entre ellos, Abraham Galante. Abraham Galante es uno de los grandes Mekubalim de ese periodo de tiempo. Muere en el año 1560, nacido en Roma, pero vivió en Tzfat. Por cierto, Abraham Galante es la familia Galante, forma una familia rabínica que estaba en Salónica y que también en el norte de Israel, y entre ellos uno de los Rishon LeZion,
sumos rabinos de Israel era la familia de Abraham Galante. Entonces, Galante tenía también mucho dinero, era gente de mucho dinero, y él es uno de los hombres responsables por arreglar la tumba de Shimon Bar Yochai, del Rashbi. ¿Ya? ¿Ah? El Kabbalah, tienes que ver los videos porque ya mucho. Ok, entonces y él formó una yeshiva también, y escribió un libro sobre explicando desde el punto de vista de Zohar el libro de Lamentaciones. Eso se llama Kinat Sefarim. El otro es sobre explicando sobre Bereshit, Maaseh Bereshit, y el Zehut Avot. El Zehut Avot es filosófico y cabalístico sobre el Pirkei Avot. ¿Yeah? ¿El Pirkei Avot? Pirkei Avot de la Mishnah, ética de los padres. Ok. También, entonces ya tiene sobre Al-Kabetz, Abraham Galante, Yosef Taitzak y el Ramak, Moshe Cordovero. ¿Bien? Ok. Otro más. Entonces, también sabemos que durante ese periodo de tiempo, otro estudiante que estaban juntos es Moshe de Trani. Moshe de Trani. Moshe de Trani es estudiante de Yaakov Berab. ¿Se recuerdan de Yaakov Berab? Yo me acuerdo de él. Yaakov Berab es el maestro de Rav Yosef Karo. ¿Okay? Yaakov Berab, que desde el punto de vista de los Anusim es una persona muy importante, no solamente porque todos estos Mekubalim creían que los Anusim tenían que retornar al judaísmo para traer el Mashiach, y escribe mucho sobre el retorno de los Anusim y tiene mucho interés en promover el retorno de los Anusim para traer el Mashiach. Y he hablado de esto anteriormente, pero entre ellos, por cierto, Talmid Jajam hoy día que siga el camino de Moshe Trani, por ejemplo, en el caso que estás hablando. ¿sobre los Anusim? Sobre el retorno de los Anusim. Sí, se llama Viñas. Bueno, No sé, de verdad, no conozco otras personas que lo vean así, que estén activamente. Trabajando en los Anusim. Hay otros que están trabajando mucho para ayudar a los Anusim. Pero desde el punto de vista, la idea es que retornen para traer el Mashiach. Porque esto desde el punto de vista cabalístico, esto es de filosófico cabalístico. ¿Sí? La idea de que la Shekhinah ha sido tomada, cautivada, secuestrada es la palabra, secuestrada. Exiliada. Ha sido, se exilió la Shekhinah, pero fue no solamente exiliada, sino que ha sido secuestrada por el lado mal, por el lado negativo. Entonces esa presencia divina, la forma que todos estos Mekubalim escriben, es que esa presencia divina está siendo violada y maltratada, porque es femenina, y entonces alguien tiene que venir a rescatarla para retornarla al mundo, la presencia divina femenina, para que venga el perdón al mundo y el mundo se vuelva un lugar de amor y de perdón. Mientras tanto, no está reinando eso, entonces por eso no puede venir Mashiach. Y entonces ellos ven a los Anusim como la personificación de la Shekhinah que ha sido tomada, secuestrada y llevada al lado mal, porque fueron forzados a convertirse al catolicismo. Y entonces ahora hay que rescatar a esa presencia divina para que regrese y le dé ánimo al cuerpo judío. Ese es el punto de vista de Yaakov Berab. Y por eso que Yaakov Berab trató de hacer restituir el Sanhedrin y entonces hacer una declaración. Dos cosas relacionadas a la llegada de Mashiach. Uno es crear un sistema de retorno para los Anusim, y el otro declarar que el Mashiach debería llegar. ¿No era el de los juguetazos? Sí, también los fuetazos, pero esa era una de las formas de hacer el retorno, de que sean limpios los Anusim. ¿Yeah? Después vamos a hablar sobre Abu Abda Fonseca en el 1654, que también escribe un manuscrito que yo tengo la copia. Lo encontré el verano pasado
en una librería, en una biblioteca en Chicago, que tiene increíble la cantidad de manuscritos que tiene, y es la discusión entre Saúl Leví de Morteira y Abu Abda Fonseca, y en ese manuscrito Abu Abda Fonseca explica que para que llegue el Mashiach tienen que retornar los Anusim. Pero todo esto empieza con este círculo de Mekubalim, Mitzvah, y esa es la razón que me estoy concentrando tanto en él. Ok, entonces Moshe de Trani nace en Salónica, en Grecia, 1505, y muere en Jerusalén en 1585. En 1525, a los años, nació 20 años, se vuelve el gran rabino de Tzfat. Lo declaran el gran rabino de Tzfat a los 20 años. Imagínate qué tipo de rabino, qué tipo de mente tenía. Entre las cosas que escribe un libro que se llama el Bet Elohim. Y el Bet Elohim, sumamente interesante. El Bet Elohim se concentra en dos áreas, uno tefilá y capará. Tefilá, oración, y capará, limpieza del pecado. Y explica una serie de meditaciones que se pueden hacer a través del Sidur para poder elevarse y acercarse al trono divino, y de esa forma hacer una limpieza de las cosas negativas que uno ha hecho en su vida. ¿Se entiende? Y muchas de estas meditaciones pasan a través del círculo de los Mekubalim, y entonces voy a hablar un poco sobre Eliyahu Davidas también. ¿Se entiende? Ok. Moshe al-Shich. Al-Shich, por cierto, el al-Shich le dicen el al-Shich HaKadosh. Y hay ciertos rabinos que a través de los siglos le han puesto a HaKadosh el santo. ¿Ya? Pero no quiere decir que era santo, no en la forma católica de decir que era un santo, no era puro. Pero era, como dio tanta Torah, le pusieron a HaKadosh. El Shelah, el Shnei Luchot Abrit, Isaías Horowitz, era uno de los grandes Mekubalim que también fue a vivir allí, de descendencia ashkenazí, y escribió un libro que se llama el Shnei Luchot Abrit, que también explica mucho. Y él le pusieron Shelah HaKadosh, el santo Shelah. Y el otro que le dicen es Ari HaKadosh, ¿ya? El santo Ari, el león sagrado. Entonces, el Arizal, sí. Moshe al-Shich era estudiante de Rav Yosef Karo, y también escribe mucho sobre la meditación a través de la tefilá, a través de la oración. Una nota antes de entrar un poco más a Eliyahu Davidas, que también es parte de ese círculo, que escribe el libro mayor de Eliyahu Davidas, es el Reshit Chochma. Pero antes de entrar un poco al Reshit Chochma, quiero hablar sobre la tefilá, porque anteriormente, antes de este periodo de tiempo, a donde los Mekubalim de este círculo están explicando cómo hacer la meditación a través de la tefilá, lo que normalmente se estudiaba en tefilá eran las leyes de la tefilá. Entonces, por ejemplo, la Gemara en Brajot, el Talmud en Brajot, empieza a explicar las horas exactas para poder decir cierta tefilot. ¿Cuándo se puede? Y es verdad, tiene sentido, porque nosotros somos mandados a orar 3 veces al día, en una forma organizada. Normalmente podemos orar a cualquier hora, espontáneamente, lo que salga del corazón, pero estamos hablando de oración estructurada, 3 veces al día durante los días de semana, 4 veces en Shabbat y 5 veces en Kippur. ¿Ya? En Shabbat y Rosh Chodesh y los días de fiesta se añade Musaf a la oración de la mañana, porque eso era el sistema de los sacrificios de animales que se hacían en el Sagrado Templo. Entonces, para sustituir los sacrificios que se hacían en el templo, nosotros nos volvemos al templo cuando se destruye el templo, y entonces hacemos la oración de Arbit, Shacharit y Minjá todos los días a las mismas horas que se hacían las oraciones y los sacrificios en el templo. Entonces, el Talmud tiene que calcular cómo se calculaba la hora exacta para poder traer el Karban Tamid, por ejemplo, el Karban Tamid, que era el sacrificio diario
del Sagrado Templo. Entonces, muchas de las concentraciones eran sobre cuáles son las leyes de la oración, las horas exactas, cuáles son las oraciones que hay que hacer, todo ese tipo de cosas. Sabemos también que muchos de los tefilot fueron escritos por los sabios, los Anshe Knesset HaGedolah, que fueron el último cuerpo de Sanhedrin, de rabinos de la gran asamblea de Jerusalén, que existieron hasta el tiempo de los romanos. Desde el punto de vista de la tradición hebrea, los Anshe Knesset HaGedolah, ellos lo conocen, los Anshe Knesset HaGedolah, tenían Siyata Deshmaya, que quiere decir que tenían la habilidad, cierta energía profética, que cuando ellos escribían una oración, no solamente ellos estaban inventando una oración, sino estaban usando las vibraciones proféticas para componer oraciones. Entonces los Anshe Knesset HaGedolah organizan las oraciones principales del Sidur, y el Sidur verdaderamente entonces está inspirado por la profecía, la orden de las oraciones está inspirado por la profecía, la energía profética de los Anshe Knesset HaGedolah, y especialmente la oración de la Amidah. La Amidah es la oración que se hace parada, con los pies juntos, y se llamaba anteriormente el Shmoneh Esrei, que eran los 18 oraciones, y se le añadió uno más, el 19, entonces por eso le llamamos Amidah, que está parado. ¿Lo conocen? Sí, yo había escuchado eso, pero ahora, sí, pues yo quería preguntar eso. Yo el Sidur, entonces, estas oraciones todas han sido por inspiración divina, podemos decir. Y que ya no puede decir, no, que son por inspiración de rabínica y esto, entonces para tal importancia, no, son por inspiración divina. Sí. Ahora, recuerda que los Anshe Knesset HaGedolah eran rabinos. Ellos eran rabinos, pero eran los últimos rabinos que recibieron ordenación de la línea de Moisés. Y nosotros entendemos que los rabinos que tenían, yo no tengo esa ordenación, los rabinos que tenían ordenación de la línea de Moisés, no solamente es porque conocían la ley, sino al recibir la semijá, la gente le ponía las manos arriba, el rabino que lo estaba ordenando, el maestro de él, le ponía las manos arriba, se inclinaba sobre él, y entonces había como una transferencia de la bendición que Moisés recibió en el monte Sinaí, y se la fue pasando a Yehoshua, y Yehoshua se lo pasó a los ancianos. Eso todo está en Pirkei Avot. Entonces, cuando los romanos entraron a la tierra de Israel, destruyeron completamente ese sistema, y hoy en día los rabinos que tienen hoy en día, tienen rabinos como Viñas, que lo que tienen es, saben un poco de la ley, pero no tienen esa inspiración divina o profética, ¿entiendes? Entonces, lo que escribieron los Anshe Knesset HaGedolah es una cosa grande. Ahora, la razón que ando en esta cosa es porque lo que quiero explicar es que este círculo cabalista, entonces, lo que empieza a hacer es que empieza a escribir que la orden del Sidur reflexiona principios cabalísticos, y lo van presentando como una escalera de oración. ¿Y cuál es la idea de la escalera de oración? Yo creo que anteriormente nosotros habíamos hablado sobre Maaseh Bereshit, que es el punto de vista cabalístico que se concentra en la historia de Génesis. Pero ellos se concentran en este caso en Maaseh Merkabah, que es las acciones de la carroza. ¿Cuál es la carroza? La carroza que vio Eliyahu Anabí, el profeta Elías, y la carroza simbólica que usó Isaías para subir al trono divino. Entonces, y ellos van explicando que a través de la meditación cualquier persona puede llegar a un nivel profético. Eliyahu Davidas en el Reshit Chochma lo lleva tan lejos que dice que uno que puede llegar al nivel de Moisés, al nivel de la profecía de Moisés. Y entonces va explicando diferentes meditaciones formales, y estas meditaciones formales van removiendo kelipá, removiendo el mal, las cáscaras que se van formando, ejercicios espirituales, hasta que la persona se puede desarrollar al punto a donde puede llegar a las alturas del trono divino.
Y entonces ahora falta explicar un poco más sobre esto. Desde el punto de vista entonces de estos Mekubalim que están en Tzfat, el Sidur está estructurado para crear como una escalera que va poco a poco desarrollando a la persona a través de la experiencia de cada sesión de oración, a que esa persona se desarrolle, a que llegue a lo más alto. ¿Y cuál es el punto más alto de la oración? La Kedushá. El Lincoln Park Jewish Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentaron su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Shalom.